Ana Doris González, presidente de APSE, acudió a la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, quienes invitaron a la APSE a rendir un informe sobre el estado de la educación pública, el martes 14 de marzo de 2023. La presidenta de APSE hizo un resumen del criterio entregado por escrito ante la Comisión, en el que hace referencia a los estudios que señalan el estado deficitario del sistema educativo. Bien lo indica el más reciente informe del estado de la educación, que en su sinopsis nos indica: el sistema educativo costarricense atraviesa una grave crisis debido al golpe combinado de los rezagos históricos y los efectos económicos y sociales generados por la pandemia del COVID-19. En este contexto, recalcar datos estadísticos como la baja tasa de aprobación en secundaria, menos del 50% de los estudiantes concluyen la secundaria, o los deficitarios niveles de matrícula en los primeros años de escolaridad, no deben ser el eje de discusión de esta comisión, sino más bien, a nuestro criterio, analizar el desmejoramiento sistemático de la educación costarricense, enfatizando en la génesis de sus causas principales. Señaló 3 aspectos como causas del rezago educativo: la dimensión pedagógica, la dimensión económica y la dimensión social. En referencia a la política educativa del Estado costarricense, hay una ausencia de un acuerdo nacional de largo plazo. Cada nuevo gobierno implementa acciones disruptivas o modifican los enfoques curriculares, ocasionando una confusión del rumbo del sistema educativo costarricense. De hecho, con respecto a la mencionada propuesta de la Ruta de la Educación, aparte de no conocerse a fondo el día de hoy, casi a un año del ejercicio de la administración Chávez Robles, no se ha deslumbrado en la exposición de las autoridades ministeriales la continuidad o al menos el recogimiento de los aspectos positivos implementados en las últimas orientaciones políticas. Es por ello que nos surgen una serie de consultas básicas, como ¿cuáles son las propuestas y políticas del MEP para salir de esta crisis educativa? Si bien la ministra de Educación ha planteado algunas ideas sueltas sobre la cuestión educativa, en realidad ninguna de ellas constituye parte de un plan coherente, organizado, estructurado y escrito de forma del sistema educativo, tanto a nivel administrativo curricular. Aún más, recientemente ante esta misma comisión señaló: la ruta es un proceso vivo. La ruta no es ningún documento, no es un plan operativo, es un proceso vivo. Es decir, estamos frente al peor de los escenarios educativos. La renuncia a las políticas educativas implementadas en las últimas administraciones en contraposición a una ruta que no existe y que no es más que un cúmulo de intenciones diversas, desarticuladas y no divulgadas entre todos los actores del sistema educativo. Señaló que el sistema educativo costarricense está burocratizado, por lo que debe volverse la pedagogía a manos de los docentes, que ellos sean los principales líderes y actores del aprendizaje en las aulas. La mala calidad de los ambientes de enseñanza y aprendizaje impiden su mejoramiento, en especial repercusión con aquellos grupos sociales con condiciones socioeconómicas adversas. Hasta que no se reconozca el problema de la educación como un fenómeno estructural que requiere el accionar de los diferentes actores del sistema, acompañado de políticas transversales en temas como la equidad social, la seguridad ciudadana, las oportunidades laborales, etcétera, complementado de una inversión en educación sostenida, coherente y eficiente, tal y como lo dispone la Constitución Política, con un profesorado fortalecido como agente transformado, dedicado en los procesos educativos y no en labores administrativas o tramitadoras, y en condiciones de enseñanza adecuados, mantendremos siempre un sistema deficitario carente de un norte promisor. Posteriormente, los legisladores hicieron varias preguntas. ¿Ustedes se han reunido con la ministra en alguna mesa de trabajo donde se haya formado la ruta de la educación y han sido en algo aporte para esta ruta? No, señora. Para la ruta de la educación, no. La APSE, no. Se consultó cuáles han sido los aportes de los sindicatos en defensa de los trabajadores de la educación. González respondió que APSE ha sido históricamente una organización en defensa de los trabajadores, lo que se realiza mediante el análisis de la realidad,
la coyuntura y planteando propuestas para mejorar las condiciones de trabajo. Afirmó que si el trabajador tiene calidad de vida digna, entonces la sociedad estará en buenas condiciones. También se consultó sobre cuál era el principal factor que afecta el trabajo de los educadores y cuál es el factor que más les achacan a los sindicatos por su posición crítica. Bueno, definitivamente que la sobrecarga laboral es principalmente el factor. Los trabajadores de la educación hemos estado históricamente acostumbrados a hacer tareas que ni siquiera nos competen, es decir, en eso, como decimos, hemos hecho la tarea del Estado, porque nosotros nos hemos dedicado toda la vida a apoyar a las familias, a las comunidades. Nosotros somos los que mantenemos los centros educativos, hacemos bingos, tamaleadas, rifas, de todo eso hacíamos. Pero se nos ha atacado de una manera tal que ya no es posible, nosotros no tenemos oportunidad de hacer esas labores que hacíamos, porque precisamente los trapitos de dominguear, los parches que los sistemas imponen con cada cambio de gobierno, son parches que vienen únicamente a deteriorar el sistema educativo. Esa sobrecarga, porque pareciera que un dato estadístico que dice cómo está la calidad de la educación en este país es suficiente y es necesario. Entonces ya nosotros, los trabajadores de la educación, no damos clases, nos dedicamos día y noche a llenar papelitos, que una plataforma, que cambiemos de CIDIMEP a SEA, que hagamos aquí, que hagamos allá, que las pruebas comprensivas. ¿Por qué? Porque necesitan una página de Excel llena de cositas que diga a la par del chiquito, no sabe restar ni sumar. Por favor, nosotros podemos construir, nosotros podemos mejorar el sistema educativo costarricense, pero no nos dejan dar clases, no nos dejan trabajar, porque no nos toman en cuenta. Cuando nos invitan a encuentritos de 8 horas para hacer un papelito, un papel periódico con marcador, por favor, eso no establece una política educativa. En 8 horas se construye. Por eso la APSE no participó, que no nos invitaron a construir la ruta de la educación. Nos invitaron a plantear algunos temas para mejorar. El problema es que la APSE no fue. ¿Saben por qué no fuimos? Porque teníamos que pagarlo nosotros en su totalidad. Y no, señores, si quieren construir así, otro será el que lo pague. Y hay que aprovechar aquí para amarrar, y voy a decir algo muy importante que responde esa pregunta de la sostenibilidad de los planteamientos y las políticas educativas. Las organizaciones de los trabajadores hemos hecho propuestas siempre para resolver esos problemas. Y particularmente tengo que decir, nosotros no hemos dicho que esta administración no sirva ni la ministra no. No quisimos decir eso. Lo que no funciona es el sistema. Y tengo que decir algo, nosotros tenemos propuestas para reformar las leyes para todas casi, para todas. Y tengo que decir lamentablemente que esta misma Asamblea Legislativa se enervó el cumplimiento constitucional de que el presupuesto a la educación sea del 8% del Producto Interno Bruto. Fue aprobado, por eso nosotros, la APSE, presentamos una acción de inconstitucionalidad, porque permanentemente se violenta la ley. Cuestionó cuántos sistemas y cuántas plataformas se han lanzado, y ninguna funciona. Criticó que el sistema Integra II no está preparado para pagar a los nuevos funcionarios, ni se les puede nombrar, lo que calificó como un desastre. Esto en el marco de la nueva Ley de Empleo Público. Y es así como entonces se implementan políticas, no son sostenibles, porque no hay estudios técnicos previos y porque no se ha consultado a las partes. Eso nos pasa en todo el ámbito educativo, por eso no son sostenibles, por eso no se le da continuidad. Con el plan de nivelación que preguntaba el señor diputado, un plan de nivelación del año pasado, y ustedes llegan y es un plan de nivelación que nunca se aplicó, nunca existió, y qué montón de plata implica el plan de nivelación. Por eso estamos ahora con las pruebas comprensivas. Gracias.